Bueno, el tema de hoy a tratar es sobre tuberculosis latente. Hay que ver por qué hemos elegido este tema. En realidad, la tuberculosis tiene alta mortalidad. Entonces, lo que tenemos que ver sobre todo es poder prevenir. Si es que hay formas de prevenir, tenemos que hacerlo. Y una de ellas es detectando casos de tuberculosis cuando está en grado inicial, en este caso cuando está latente. Entonces, para empezar la exposición, tenemos que ver como un resumen. Aquí se puede ver los temas que vamos a tratar. Primero, las definiciones de caso índice, contacto, tuberculosis latente y cuándo se considera que tiene alta incidencia de tuberculosis. También vamos a ver sobre la epidemiología a nivel mundial y a nivel del Perú. En cuanto al diagnóstico, se pueden utilizar algunas pruebas como las que voy a mencionar, y la profilaxis, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué tratamiento profiláctico se le podría indicar al paciente que necesita este tratamiento? Entonces, continuando con la exposición, primero, en definiciones, ¿a quiénes denominamos caso índice, por ejemplo? ¿Han tenido en sus hospitales a algún paciente que haya llegado y haya dicho que es contacto y que ha tenido un caso índice? ¿Alguien que haya tenido? ¿Sí? ¿Usted, doctor? Sí, hemos tenido casos índices. Ah, ya. ¿Y qué hace en el momento que ya detecta un contacto? Ve a quién es el caso índice, ¿verdad? Sí. Y en este caso, el caso índice, ¿qué podría tener? ¿Un diagnóstico de tuberculosis sensible o también un diagnóstico de tuberculosis resistente? Entonces, se tendría que investigar sobre qué tipo de tuberculosis tiene este caso, ¿no? Caso contacto. Es muy importante el caso índice, porque de acuerdo al caso índice se le daría el tratamiento antitero, ¿no? El tratamiento profiláctico. Ahora, ¿a quiénes consideramos contacto? Aquellas personas expuestas a un caso de tuberculosis, ¿no? Entonces, se tiene que ver quién ha tenido el contacto y por lo menos 3 meses antes, así es que el contacto ha sido intradomiciliario, por ejemplo, en los 3 meses precedentes al comienzo del tratamiento actual. ¿Y cuándo denominamos infección por tuberculosis latente? Cuando el estado de respuesta inmunitaria persistente a la estimulación por antígenos de Mycobacterium tuberculosis no tiene indicios de que tenga una tuberculosis activa. Ahora, en cuanto a la epidemiología, en realidad existen muchos reportes a nivel mundial, pero los que vamos a tomar en cuenta son los de la WHO, ¿no? En este caso hay un reporte del 2018 donde indica que la incidencia se considera alta cuando son más de 100.000 casos por 100.000 nacidos vivos, lo cual tenemos aquí en Perú, que son 119.000 por 100.000 nacidos vivos. Eso es muy importante porque vamos a tomarlo en cuenta en cuanto al tratamiento que se le podría dar, ¿no? A los pacientes que tienen el contacto. Por ser una zona de alta incidencia, se le debería dar tratamiento profiláctico en algunos pacientes que ya vamos a mencionar. Entonces, esta es de una forma general. En el reporte del 2017 señala que 10 millones de personas se enfermaron de tuberculosis y 1.5 millones murieron por esta enfermedad, entre ellos 0.3 millones de personas con VIH, sobre todo en personas con inmunodepresión, ¿no? El 10% de casos de tuberculosis en general son niños. En el 2017 la morbilidad fue de 1 millón de niños y la mortalidad fue de 230.000 niños, incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH. En cuanto a la tuberculosis latente, también se calcula que la 1/4 parte de la población mundial tiene el bacilo, ¿no? Que no ha llegado a manifestarse, por lo tanto se descarta que esté activa, pero tiene el bacilo en su organismo. Entonces, a nivel mundial se han hecho múltiples estrategias para poder disminuir esta cifra y para ello se está logrando reducir a un ritmo de 2% a nivel anual aproximadamente, y esta cifra debe aumentar entre el 4 al 5% con el fin de alcanzar las metas para el 2020 de la estrategia fin a la tuberculosis. ¿Quiénes tienen mayor riesgo? En
Los que se ha investigado, se ha encontrado que los que tienen mayor riesgo, sobre todo de la misma enfermedad, son los infantes, ¿no? Los menores de 1 año, de 2 años, y también de diseminar la enfermedad, también los menores de 2 años, siendo ellos los más vulnerables. En el caso del otro pico sería en la etapa de los adolescentes, que también se va aumentando, ¿no? Entonces, primero es en la infancia, los menores de 2 años, y luego ya viene el siguiente pico, que es en la adolescencia. Ya, entonces vamos a continuar acá con el espectro de la tuberculosis. ¿Cuánto consideramos que es tuberculosis latente cuando no tiene síntomas de enfermedad, ¿no? ¿Y cuáles son los factores asociados que progresan de una tuberculosis latente a una tuberculosis activa? Los que se enumeran acá en un estudio que se realizó en el 2017, donde se encuentra que los que tienen alto riesgo, sobre todo, son las personas con inmunodepresión, como por ejemplo los pacientes con VIH, tienen un gran alto riesgo. También son aquellos pacientes que tienen tratamientos con inmunosupresores, aquellos que también reciben diálisis o que han sido sometidos a trasplante de órganos o algún trasplante hematológico. Riesgo intermedio, aquellos pacientes que tienen tratamientos con corticoides orales o que tienen también exposición a humo de cigarrillo. Quienes tienen bajo riesgo son los que reciben glucocorticoides en inhalador, también los pacientes ya que son en adultos, por ejemplo, diabetes, o los que tienen muy bajo riesgo sería considerar a casi todas las personas sanas, ¿no? Que tienen un PPD positivo y no han tenido reciente exposición a tuberculosis. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer el médico en el medio donde trabaja? Sobre todo, tiene que intervenir, tiene que buscar los casos, los contactos y dar tratamiento en caso no tuviera una tuberculosis activa. Por eso es importante prevenir esta infección mejorando el control de la tuberculosis, sobre todo en el medio donde se encuentran, ¿no? Mejorar el control de las infecciones de los pacientes susceptibles o que están expuestos a este microbio. Ahora, una vez que ya se ha determinado que ha habido contacto, se tiene que hacer el tamizaje de los niños que han tenido el contacto con la persona con tuberculosis, organizar la atención de niños que son contactos de una persona con tuberculosis, suministrar tratamiento preventivo a todos los niños menores de 5 años y a todos los niños con VIH. Registrar y notificar la administración del tratamiento preventivo, sobre todo en aquellos que no son MDR o no monoresistentes a isoniazida, con este medicamento, con la isoniazida. Continuando con la exposición, ¿cómo vamos a descartar que tenga actividad la enfermedad, ¿no? Que un paciente llega a la consulta y manifiesta que no tiene síntomas respiratorios, que se le pide una radiografía de tórax y no tiene imágenes sugerentes de tuberculosis, se le pide un PPD, en este caso podría salir positivo o negativo. En realidad se tiene que seguir una línea, ¿no? Tenemos que sustentarlo con por lo menos 3 de los siguientes criterios que les acabo de mencionar, vigilando si es que el contacto ha sido por lo menos dentro de los últimos 12 meses. Hay que evaluarle al paciente con la anamnesis, un examen físico completo y el PPD, ¿no? Que podría salir después de una semana, ya que la lectura se realiza en 12 horas, en 72 horas, y verificar si en la radiografía hay imágenes sugerentes de tuberculosis. No solo en la radiografía, si es que hay dudas, se podría tomar una tomografía. Entonces, descartando que no tenga una tuberculosis activa, se podría iniciar tratamiento. En la práctica clínica lo que hacemos es ver quién es el caso índice. Por ejemplo, aquí se muestra el sistema NetLab, donde podemos buscar por el apellido paterno, el apellido materno y los nombres del caso índice, y nos va a salir el lugar donde está siendo tratado, ¿no? Donde está siendo intervenido el caso índice. Y de acuerdo a su sensibilidad, a los resultados que tengamos de él, vamos a decidir el tratamiento del paciente. En este caso, un tratamiento profiláctico.
Entonces, ¿cuáles son los hallazgos clínicos que presenta generalmente un niño en un lactante? ¿Qué síntomas esperaríamos encontrar? A ver usted. Ajá. Fiebre. Ya podría ser fiebre en un lactante, ¿no? A nivel del aparato respiratorio, ¿qué síntomas o qué signos podrías encontrar? Los ruidos respiratorios te podrían orientar. ¿Podrías escuchar sibilantes, roncantes? Podría haber, ¿no? Sí. Y ya, una vez que crece el niño, ¿qué más podrías encontrar? Ya cuando son adolescentes, se podría ya tener otros signos más, ¿no? Una tos persistente mayor a 2 semanas, la fiebre que es inexplicable, que tenga disminución del apetito en el caso de pequeños, o que haya falla en el crecimiento. En cuanto a las anormalidades radiológicas, sobre todo, hacemos la búsqueda de granulomas endobronquiales. Si es que tuviéramos una radiografía donde nos da una imagen de una radiopacidad paracardíaca derecha o izquierda, esto de acá nos haría sospechar que tiene una adenopatía iliar, ¿no? Así como se muestra en la imagen. Entonces, las adenopatías calcificadas ya nos haría ver de otra forma el tema, ¿no? Si está en actividad o no. Pero solamente son imágenes que nos orientarían, ¿no? Es una placa anormal y podemos seguir investigando. En cuanto a la tomografía, cuando haya duda, porque también ha habido casos en los que hay una radiografía normal y un PPD positivo. Pasan 2 meses y recién se ven imágenes en la radiografía. Pero cuando es una sospecha diagnóstica alta, se podría tomar una tomografía y ahí tenemos algunos signos que nos podrían orientar, como el patrón en árbol en brote, y eso también nos orientaría, ¿no? Pero completaríamos el estudio con los cultivos necesarios y aislar el germen. En este caso, esa es una sospecha que nos daría, porque también estos signos no son específicos de la tuberculosis, también se podrían presentar en otras enfermedades. En cuanto a la patología, si es que se hace un estudio patológico, se encontraría que no, en el caso de una tuberculosis inactiva, no habría granuloma gaseoso, se observaría inflamación superactiva necrótica o una muestra compuesta totalmente de necrosis. A ver, ¿quién conoce este test? ¿Lo hacen en sus hospitales? Ya, sí, es el PPD. ¿Lo realizan en los hospitales donde ustedes están? Sí. Sí, ¿verdad? La lectura, ¿a las cuántas horas se debería realizar? 72 horas, ¿no? Acá, por norma técnica, vemos que a las 72 horas podemos obtener un resultado. La sensibilidad es alta, de 85-90%. Hay también casos de falsos positivos, sobre todo los pacientes que son vacunados con BCG en la primera etapa de la infancia, y se necesita un periodo de tiempo entre 8 a 12 semanas después de la infección para que esta prueba se haga positiva, que quiere decir que ese es el periodo de ventana que podría salir negativo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y representa el desarrollo de la inmunidad celular frente al microbio, ¿no? Ahora, hay otras estrategias que tenemos que también ver en cuanto a aislar el germen. Por ejemplo, en niños mayores se recomienda el esputo porque ellos tienen una tos efectiva y pueden expectorar. Pero en lactantes que no, se recomienda hacer un beca en aspirado gástrico que también tiene alta sensibilidad. En cuanto al lavado broncoalveolar, se reserva por ser invasivo al final, solamente en caso de que nos sospechemos tanto que necesitamos obtener una sensibilidad para poder iniciar tratamiento de la TB latente, ¿no? Para decidir si necesita isoniazida o alguno. Si es que fuera monoresistente a la isoniazida, podríamos usar otro medicamento que lo voy a mencionar posteriormente. Es muy importante que la toma de muestras sea con mucha bioseguridad, en un ambiente ventilado y tapándolo en un frasco con rosca que sea bien
bien seguro para que no vaya a haber accidentes de derrame y de contagio. En cuanto a los factores de riesgo de los pacientes que se deberían dar tratamiento para tuberculosis latente, se encuentran los niños menores de 5 años por su inmunoinmadurez, también los pacientes con infección por VIH, que han recibido medicamentos inmunosupresores o que están recibiendo tratamiento con prednisona, con TNF, etcétera, aquellos que tienen desnutrición severa o que están recibiendo diálisis, ¿no? Que tienen una enfermedad renal crónica. Hay que tener presente estos factores de riesgo. Ahora, aquí les presento un flujograma donde nos indica claramente cómo se hace la búsqueda activa de casos. En el caso de algún niño que haya tenido exposición reciente a la tuberculosis, se le tiene que hacer una evaluación clínica bien completa y un examen físico completo también. Pedirle una radiografía de tórax, antero, posterior y lateral, y una prueba inmunológica, que en nuestro medio la que más se recomienda es el PET-PD, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, a lo que encontremos, tenemos que evaluar si es en este caso, si es que existieran hallazgos compatibles con la enfermedad, hallazgos clínicos o radiológicos, vamos a decidir qué ruta vamos a tomar. En este caso, si no encontramos hallazgos ni clínicos ni radiológicos y tampoco el PPD en caso encontremos que está negativo, entonces no es necesario hacer la recolección de especímenes, no debemos recolectar muestras, solamente tendríamos que evaluarlo por los factores de riesgo de inmunocompromiso. Si es que tuviera factor de riesgo ser menor de 5 años, que tiene VIH, que está en diálisis o algún otro factor de riesgo de inmunocompromiso, tenemos que darle terapia preventiva por haber tenido la exposición, ¿no? Con un paciente con tuberculosis. En caso de que no tenga factores de riesgo, pero sí hay exposición y es un paciente que es inmunocompetente, no es necesario dar una terapia preventiva, ¿no? Ahora, viendo si es que vemos que los hallazgos no hay clínica, no hay radiología, pero sí hay exposición a tuberculosis, tampoco es necesario recolectar muestra. Se considera como una infección de tuberculosis latente y se inicia el tratamiento para la infección tuberculosa latente en este caso, continuando un monitoreo cada 1 a 2 meses hasta completar el tratamiento, que en el Perú se realiza 6 meses de tratamiento. Ya más adelante, en cuanto ven este flujograma, van a poder valorar si es que ya tiene la TB activa y se decide tratamiento completo, ¿no? Entonces, aquí para detallar más cuál es la ruta después de haber dado tratamiento para tuberculosis latente, no nos vamos a quedar ahí nada más, sino tenemos que continuar controlando a los pacientes cada 2 a 8 semanas, continuar con el PPD en 8 semanas, repetirle para valorar si es que hace una tuberculosis activa, ¿no? Tenemos que seguir indagando si hay síntomas clínicos o radiológicos, o si es que la prueba, el PPD, cuando estuvo negativo se torna positivo. Entonces todo eso nos va a hacer decidir si ya es necesario recolectar. En este caso sí se debería recolectar muestras si es que ya el PPD se torna positivo. Entonces este programa es bien práctico y podemos orientarnos de este programa. Entonces, ahora, ¿qué hay sobre el manejo de los latentes? Hay una guía especial que es de este año, realizada por la Organización Mundial de Salud, donde se detalla cómo debe ser el tratamiento que tienen en contacto con un paciente con tuberculosis. En esta guía detalla muy claramente que si es que no hay drogoresistencias, puede iniciar con la isoniazida, ¿no? Según algunos criterios de inclusión. ¿Cuáles son esos criterios de inclusión? Aquí se puede ver. Uno de los criterios de inclusión es que no tenga dosis activa, que sea menor de 5 años y que ha tenido contacto con un caso índice de tuberculosis pulmonar. Así tenga el PPD menor de 5 milímetros, ya se incluiría para el tratamiento, ¿no?, con isoniazida.
Aquellos niños entre 5 y 19 años con PPD igual o mayor a 10 y que son contactos de caso índice también entran para el tratamiento de tuberculosis activa. Y aquí incluimos, acá se puede ver, ¿no? Aquellos que tienen resistencia al medicamento de isoniazida y aquellos que son también aquellos que han hecho alergia al medicamento, a la isoniazida, o que tienen alguna hepatopatía crónica, como se muestra acá. Entonces, este es el medicamento que se utiliza, es la isoniazida. Se puede realizar pruebas hepáticas para poder ver un basal y luego empezar el tratamiento. Así estas pruebas hepáticas estén un poco elevadas, 3 a 5 veces, no hay problema, se tendría que hacer valoración con gastroenterología para ver si es que no hay alguna otra alteración hepática y poder iniciar el tratamiento. La dosis en mayores de 15 años es de 5 miligramos por kilo por dosis, en los menores de 15 años, como en nuestro caso que vemos niños, es de 10 miligramos por kilo por dosis. Se da entre el lunes, todos los días, ¿no? De lunes a domingo por 6 meses, y se debería suspender si es que las enzimas hepáticas se elevan más de 3 veces su valor normal si es que tuviera síntomas. Y si es que no tuviera síntomas, si es que se eleva más de 5 veces su valor normal, sin clínica, sin síntomas, también se debería suspender, ¿no? Aquí muestro un cuadro donde se puede ver un resumen cómo son tratados los casos que también tienen monoresistencia a isoniazida. Por ejemplo, acá le dan rifampicina por 4 meses, o monoresistencia a rifampicina, ahí le dan en este caso le darían la isoniazida por 6 meses, ¿no? Eso es según los estudios que realizaron en el 2014 y también los actuales que son del 2019, que hizo la Organización Mundial de Salud. En el caso de susceptibilidad a ofloxacino, en este caso levofloxacino, también se tendría que seguir este esquema, ¿no? Para más detalle, aquí muestro la profilaxis según el manejo de tuberculosis en un estudio que se realizó por un grupo llamado Proyecto Centinela, en el cual se encontró que si es que tuviera monoresistencia a isoniazida, se debería dar tratamiento con rifampicina a esta dosis por 4 meses. Y si tuviera monoresistencia a rifampicina, se debería dar con isoniazida por 6 meses. Antiguamente había controversia, mucha controversia para ver si es que se da o no se da el tratamiento para casos que tienen monoresistencia, ¿no? Pero ahora en estos estudios se ha visto que sí se podría dar, y acá muestro las dosis que podrían utilizar en el caso de si es que tuviera el caso índice tuberculosis MDR, pero sensible a fluoroquinolona, se le debería dar 6 meses, fluoroquinolona 15 a 20 miligramos por kilo por día y altas dosis de isoniazida. En realidad acá vemos 4 opciones, incluso se ve que se podría dar altas dosis de isoniazida sola o altas dosis de fluoroquinolona sola, ¿no? Eso es según esta guía de manejo que nos orienta para ver cómo tratamos a estos casos, ¿no? En el caso índice que fuera resistente también a fluoroquinolonas, se le podría dar isoniazida, según esta guía, durante 6 meses. Ahora, ¿qué hacemos en aquellos pacientes que tienen VIH positivo? Se le debería dar profilaxis durante 6 meses tras el descarte de tuberculosis activa. Entonces, todos los niños VIH, independientemente del resultado de PPD, deben recibir su tratamiento profiláctico durante 6 meses. Y en el caso de otros niños que tienen otro estado de inmunosupresión debido a diálisis o algún tratamiento inmunosupresor, o que sean candidatos a trasplante de órgano o hematológico, también deberían ser sometidos sistemáticamente a las pruebas de detección, ¿no? En este caso el PPD, y al descarte de TB activa, y realizar el tratamiento para TB latente según las sugerencias que nos dan estos reportes. Entonces, para finalizar, es necesario indicar que es muy importante seguir al paciente. Tenemos que optimizar la adherencia, porque no todos los pacientes que nos llegan para darles tratamientos profilácticos van a realizar el tratamiento. A veces se pierden los pacientes. Entonces, según los programas de estrategia, se tiene que optimizar esa adherencia
para que sea un tratamiento observado directamente y que tenga controles regulares durante toda la terapia. Entonces acá se muestra una cascada de atención donde al inicio los contactos totales con la TB latente fueron el 100% y conforme pasa todas las pruebas, los diagnósticos, los tratamientos y el inicio del tratamiento se va reduciendo y no terminan todos el tratamiento profiláctico. Entonces por eso es que es muy importante seguir al paciente y continuar sus atenciones para no solamente seguir y darle un tratamiento completo, sino para también seguir descartando si es que tuviera una tuberculosis activa, ¿no? A veces se podría tornar activo. Y eso es todo por hoy. De repente tienen alguna pregunta, alguna experiencia en su hospital. ¿Usted, doctora, tiene alguna experiencia en su hospital? ¿Ha tenido algún caso de TB? Sí. Sí. Ya. Ah, bien. Asociados a VIH. Ah, ya. Y en caso de tuberculosis, que es latente, ¿también han dado tratamiento profiláctico? Sí, la verdad que a veces he padecido por el antecedente epidemiológico para poder indagar, ¿no? Si es que realmente ha tenido el contacto con la persona. Y hay que considerar si es que ha sido el tiempo prolongado en el día o varias noches seguidas que ha tenido el contacto. A veces ni siquiera ha tenido un contacto directo, ¿no? Entonces no vive en el domicilio, solamente lo visita un día. Entonces es importante ahí valorar con las pruebas, con toda la indagación. ¿Alguna otra pregunta? Las últimas recomendaciones aquí en el hospital se dan, ¿no? La profilaxis en todo el mundo. Claro. Que van a ser trasplantados. O sea, las últimas recomendaciones. Las últimas recomendaciones son nuevas. Entonces, como antes había controversia, no se daba a todos, solamente en aquellos casos que habían tenido sospecha de un contacto. Entonces, al igual que todos, ahora se hace a nivel mundial lo mismo, ¿no? Se indaga si es que es PPD positivo, si es que realmente ha tenido el contacto, si es que tiene imágenes diferentes, y se ve riesgo-beneficio. Entonces, viendo riesgo-beneficio de recibir el tratamiento, ya su médico tratante lo hará, ¿no? Pero siempre es importante, sobre todo aquellos que tienen hepatopatías crónicas, evaluar el riesgo-beneficio. ¿Sí? En neonatología, doctora. Ah, ya, ahí sí. Tratamiento. Sí. La placenta, la negativo, ecografías, rayos X negativos, negativos, pero lamentablemente si no le dan el revito y a la semana regresó con fiebre y con clínica. Ah, con clínica, claro. Nos quedó también ahí la duda. Sí, es que a veces es así, todo sale negativo. Y tanta es la duda y la sospecha que cuando la sospecha es tan alta, incluso tenemos que hacerle fibrobroncoscopía y aislar el germen. Sí, a veces hasta de pequeñitos, ¿no? Menores de 4 kilos, recién nacidos. Es importante valorar el riesgo-beneficio, porque también se podría esperar a valorar la clínica. Si ya hace manifestaciones clínicas, entonces ya se le podría iniciar el tratamiento. Siempre y cuando el caso índice tenga una sensibilidad positiva, o sea, que sea sensible a los fármacos, se le debe iniciar el tratamiento completo, si es que sospechamos el TB activo. Pero si es que es MDR, ahí también es el problema. ¿Qué haríamos si es que es MDR? Entonces tenemos que usar todo el tratamiento que tiene el caso índice, lo mismo para el paciente, ¿no? Que estamos sospechando. No es TB activo. Pero en caso de TB latente se puede usar los fármacos. Eso es el problema, sí, pues, como tuberculosis congénita. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces damos por terminada la exposición.